Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 4821/2026. A continuación se dará lectura del acta. Lunes 20 de julio de 2026, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrada por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 4821/2026, recurso de apelación interpuesto por la empresa de representaciones DECO-SAC en el marco de la legislación pública para bienes número 003/2026, HNC-DAC, primera convocatoria, convocado por el 6 de mayo de 2026 por el Gobierno Regional de Junín, Hospital Daniel Alcides Carrión, para la adquisición de agalsidasa beta 35 miligramos inyectable para el Servicio de Enfermedades Raras y Huérfanos del Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión. Se encuentra en representación de la parte impugnante para realizar el informe legal el señor Augusto Oliver F. Ordóñez, con código de abogado número 6206. Asimismo, se encuentra en representación de la empresa Tecnofarma S.A. como tercero administrado para realizar los informes de hechos las siguientes personas: Víctor Ángel Miranda Mendoza, con DNI número 10809467, la señora Ana Paola Quiñones Bernaola, con DNI 46661726, la señora Carla Úrsula Jara Aguirre, con DNI 10718073, el señor Juan Andrés Enrique Rodrigo, con DNI 40144883, y el señor Edwin Eder Zamudio Medina, con DNI 42239738. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 13 de julio de 2016 conforme obra en el toma de razón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que interviene el vocal Marlon Luis Arana Orellana en reemplazo del vocal Steve Aníbal Flores Olivera en virtud al rol de turno de presidentes de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Amanda Zoraida Chumpita Custodio como secretaria técnica 1 encargada del Tribunal de Contrataciones Públicas, en virtud de la encargatura dispuesta mediante resolución de recursos humanos número D000073/2026 OEC-ORH del 24 de abril de 2026. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante Representaciones DECO SAC por el espacio de 10 minutos. Señor Augusto Efio, adelante. Muchas gracias. Por favor, voy a proceder a compartir mi presentación y espero me confirmen que la tienen a la vista. ¿La tienen a la vista? Se visualiza, puede iniciar. Perfecto. Muchas gracias. Nos convoca nuevamente una impugnación ante la misma sala por las mismas partes. En este caso, la impugnación la hemos promovido nosotros, Representaciones DECO, y tenemos como contraparte a Tecnofarma. Y decía bien también ante la misma sala, aun cuando algunos de sus integrantes hayan cambiado. La semana pasada estuvimos en una audiencia similar, referida a otro expediente, el 4791, y no podemos dejar de mencionar nuestra extrañeza por el proceder de la sala, que ha requerido información adicional a DIGEMIT, a pesar de que nosotros hemos demostrado que esa impugnación es manifiestamente improcedente por no existir conexión lógica entre los fundamentos esgrimidos por el impugnante y el petitorio. Lo que persigue el impugnante en ese expediente es que se declare la nulidad de la licitación cuando todo su fundamento tiene que ver con una supuesta mala evaluación de su oferta. Así que aprovechamos esta audiencia para hacer un llamado a la reflexión a la sala y, más allá de si DIGEMIT responde o no, proceder conforme a ley y declarar improcedente ese recurso. Porque finalmente tenemos que ser respetuosos del marco jurídico y tenemos que promover que los postores, los participantes, postores, impugnantes, sean diligentes, responsables y que actúen de buena fe. Y así como en ese expediente demostramos que Tecnofarma no fue diligente y no fue responsable,
y que incluso habría actuado de mala fe al presentar una impugnación frívola, lo propio sucede en este caso al momento de elaborar su oferta, a la que nos vamos a referir a continuación. Son diversas las deficiencias, los errores que nosotros hemos sustentado en nuestro recurso. Esperemos que el tiempo que se nos conceda nos dé para abocarnos a exponer cada una de estas deficiencias, pero vamos a empezar por la más sencilla de entender, señores vocales. En esta licitación, lo que la entidad exigía era un plazo máximo de entrega de los productos, que lo tienen la sección de las bases hacia el lado izquierdo, 5 días para la entrega de los bienes, es un plazo máximo. Y al considerar este plazo máximo, se había considerado como factor de evaluación precisamente mejorar ese plazo de entrega. Y se había previsto, como es usual, un rango de 1 a 4 días para que los postores que pudiesen mejorar ese plazo accedieran a un puntaje. Este diseño de las bases, prever un plazo máximo y un rango para la asignación del puntaje, no libera a los postores de señalar un plazo cierto y determinado, que es el que constituye el plazo ofertado. Y ahí tienen el anexo correspondiente para la oferta del plazo. Con los postores estábamos en la obligación de consignar nuestro plazo. ¿Qué hizo Tecnofarma? Reprodujo el rango del factor de evaluación. Como tienen a la vista, ellos no han ofertado un plazo, sino un rango que va de entre 1 y 4 días. ¿Cuál es la consecuencia de haber reproducido el rango del factor de evaluación? Que no sabemos a ciencia cierta cuál es el plazo ofertado. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser 4. En realidad, no estamos entonces ante una única oferta, sino incluso ante 4 ofertas alternativas. Y aprovecho mi exposición para emplazar a Tecnofarma, cuando haga el uso de la palabra, y que nos pueda compartir, nos pueda explicar cuál es el plazo que ofertó. 1, 2, 3 o 4 días. Y no es un tema menor saber cuál es el plazo cierto y determinado que un postor tiene que ofertar. No solo porque el marco normativo así lo exige, el diseño de las bases es claro y unívoco en esperar de los postores razonables y diligentes el señalamiento de un plazo cierto de entrega, sino porque este plazo tiene luego graves consecuencias, por ejemplo, para el cómputo de penalidades, para medir si un postor realmente cumplió con lo ofertado durante el proceso de selección. Entonces, nuevamente, aprovecho para emplazar a Tecnofarma que nos indique cuál es el plazo que realmente ofertó. Y si ellos consideran que ofertaron entre 1 y 4 días, como no va a poder ser de otra manera, porque esa es la expresión literal de su oferta, entonces estamos ante ofertas alternativas. Y las ofertas alternativas, como sabemos, señores miembros de la sala, está negada en el ámbito de la contratación pública. Todos los postores tenemos la obligación de garantizar que nuestra oferta sea objetiva, clara, precisa y congruente. El comité de evaluación, el comité de selección no puede interpretar nuestra oferta, no puede realizar inferencias, no puede llenar los vacíos o corregir los errores en los que hayamos tenido. Y en este caso, ofertar un rango no puede entenderse de una manera distinta que haber ofertado una multiplicidad de plazos. Y esa multiplicidad nos lleva inexorablemente
al reconocimiento de las ofertas alternativas y si eso es así, también inexorablemente a la descalificación de la oferta por incongruencia. Pero no es el único punto y que vamos a estar muy atentos a ver cuál es la explicación que Tecnofarma puede brindar en esta audiencia, porque en la absolución del traslado de nuestra impugnación, Tecnofarma se ha limitado a decir que en la medida que las bases reconocen un rango para la asignación de puntaje, ellos tienen el derecho de ofertar ese rango, lo cual a todas luces resulta un razonamiento que no debe ser atendido y que no responde el fondo de nuestro cuestionamiento. Si ellos han ofertado un rango, quiere decir que hay hasta 4 plazos posibles de cumplimiento, lo que está negado de acuerdo a las bases y a la lógica más simple de cualquier licitación. Por otro lado, tenemos una incongruencia entre la información del registro sanitario y el certificado de análisis del producto ofertado por Tecnofarma, que se parece en gran medida a la discusión que tenemos en el otro expediente al que me refería al inicio de esta exposición, en el expediente 4791. Tiene puntos en común, pero no es exactamente igual. Y nuevamente hacemos el llamado a la sala a reevaluar la decisión adoptada en el otro expediente, que puede tener un impacto en el actual. ¿Qué sucede en este caso? Como tienen a la vista, Tecnofarma ofertó un producto que en el registro sanitario figura bajo la expresión polvo para concentrado para solución para perfusión. Sin embargo, en el certificado de análisis se limita a reconocer ese producto como un producto inyectable. ¿Cuál es el problema? La Señores, perfusión. le resta un minuto, por favor. Perfecto, voy a ser muy puntual para terminar este punto. El término perfusión nos indica que el medicamento requiere para su aplicación un vehículo, por ejemplo el suero, de modo que su aplicación en el organismo del paciente será por vía intravenosa. En cambio, el término inyectable tiene hasta 3 posibilidades. Puede ser intramuscular, puede ser intravenoso o puede ser a través de un vehículo como el suero. De modo que si uno compara la información del registro sanitario y del certificado de análisis, uno no tiene certeza de si se refieren al mismo producto. En un caso, sí, inevitablemente en el registro sanitario, al hablar de perfusión, hablamos de un medicamento que requiere de un vehículo para su aplicación intravenosa, y en el certificado de análisis se habla de un inyectable que puede tener distintas modalidades. Dado que el tiempo ha vencido y para respetar las reglas del tribunal voy a concluir aquí y estoy atento a la absolución de las consultas planteadas por parte de Tecnofarma. Tendrá mensaje adicional más adelante, eventualmente en la réplica, señores. De acuerdo. Se concede el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, Tecnofarma S.A., por el espacio de 10 minutos. Señores Víctor Miranda, Ana Quiñones, Carla Jara, Juan Ríquez y Edwin Zamudio, en su conjunto, gracias. Adelante. Sí, a continuación vamos a poner una diapositiva. Me avisan si se puede visualizar. Se visualiza, puede iniciar. Perfecto. Buenos días, miembro del tribunal. A continuación pasaré a exponer la posición de mi representante Tecnofarma. Como contexto importante en este caso, hay que entender que por primera vez en 15 años DECO tiene una participación o tiene una competencia, pues en los últimos años tiene una participación monopólica en el producto de la acidasa. Es importante entenderlo, de que nosotros, como se puede observar, ofrecimos una oferta mucho más competitiva y eso es recontra beneficioso para el Estado. Ahora bien, quiero yo enfatizar en los aspectos que señala el representante de DECO
y quiero demostrar la mala fe en su exposición, puesto que realiza cuestionamientos sin base legal o técnica. Por ello pasaremos a responder al menos a estos dos aspectos y después a otras cosas que puso en su escrito. Un primer punto, que es el último que señaló, es una supuesta inconsistencia en lo que dice el registro sanitario presentado por Tecnofarma y también su certificado de análisis. Que como vemos, es en estos puntos. El registro sanitario habla de Favagal 35 miligramos polvo concentrado y el certificado de análisis habla de Favagal inyectable. Ahora bien, ¿es necesario que en las bases se establezca algún tipo de obligación al respecto? Pues no hay ni ninguna parte que establezca este tipo de similitud en la denominación de ambos productos. Ahora, ¿es la base legal también la que dice algún aspecto sobre el particular? De ninguna manera. Acá es interesante porque el señor el representante de ECO no dice ningún sustento técnico ni legal al respecto. ¿Ya? Ahora bien, creo que para un poco ilustrar al tribunal es bueno que se sepa qué refiere cada uno de estos dos documentos cuestionados por representaciones de ECO. El registro sanitario, como se ve, identifica la forma farmacéutica autorizada del medicamento, que es emitida por Digemin. ¿Qué es lo que hace el certificado de análisis? Describe la apariencia física observada del lote, antes justamente de su preparación a la administración al paciente. Para eso hagamos un ejemplo, algo que no hizo la otra parte. A ver, hagamos el ejemplo de una persona. Digamos que Víctor Miranda quiere identificarse mediante su DNI. ¿Qué es lo que va a salir ahí? Va a salir su nombre completo, su fecha de nacimiento, su estado civil, entre otros aspectos. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el certificado médico en este caso? Lo que establece es la misma identificación de la persona Víctor Miranda, pero por otros aspectos. Por ejemplo, en este caso, el color de su cabello, el color de su piel, alguna característica física. Ahora pasemos esto al producto presentado por Tecnofarma, Favagal 35 miligramos. ¿Qué es lo que hace el registro sanitario? Identifica oficialmente el medicamento en su forma farmacéutica autorizada y detalla algunos aspectos del mismo, como por ejemplo su nombre, concentración, fabricante, vía, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que hace el certificado de análisis sobre el mismo producto? Describe cómo se observa físicamente el lote, que puede ser, en algunos casos, la apariencia de cake o de powder, que es polvo, pero siempre estamos hablando del mismo producto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenía que evaluar el comité al respecto? No son estas características, sino justamente lo que hace que el registro sanitario y el certificado de análisis correspondan al producto ofertado por el postor, es decir, en este caso, Favagal, que es lo que presenta Tecnofarma. Y ahí se ven todas las similitudes, justamente las correspondencias que tienen ambos documentos. La denominación del producto, el fabricante, las condiciones de conservación, el producto elaborado por el fabricante autorizado y el producto emitido para justamente este medicamento. ¿Con esto qué queremos decir? Que ambos documentos corresponden inequívocamente al mismo producto. Y lo señalado por representaciones de ECO carece de todo respaldo técnico y fáctico posible. Ahora, pasemos al segundo punto, en donde también hemos visto que se han explayado en un aspecto. Ellos alegan de que lo que ha hecho Tecnofarma es presentar alguna ambigüedad en cómo ha hecho su oferta en relación al plazo de entrega. Justo lo que estamos mostrando es también lo que dicen las bases al respecto. Miren bien, miembros del tribunal, lo que dice ahí es que otorga 55 puntos al que otorgue, digamos, esta oferta de un día calendario a 4 días. ¿Esto qué quiere decir? Establece un rango. Y lo único que hizo en este caso mi representada fue coincidir con el mismo. No existe ninguna ambigüedad de ninguna manera y por tanto mi representada cumplió correctamente con la oferta. Así que lo que está diciendo también en este caso el representante del impugnante no tiene ningún sentido. Ahora, hay otros aspectos que también han sido cuestionados en el escrito y creemos que es importante que ustedes, miembros del tribunal, lo tengan claro. Hay un cuestionamiento que me sorprende que no haya dicho nada, en este caso, representante de ECO, es una supuesta afectación o un supuesto problema con nuestro certificado BPA. Es lo que dicen, ya que supuestamente hay una categoría que está dentro de nuestro BPA, que es recursos terapéuticos naturales, que supuestamente está en contra de lo establecido en la ley 29459. Ahora, ¿qué es lo que dicen nuestras bases de este proceso? Lo que dice para la certificación de BPA dice que debe ser un certificado vigente, emitido por una autoridad correspondiente, o sea, autorizada, a nombre de un establecimiento específico y de acuerdo al marco normativo vigente. Este último punto es muy importante y por eso al costado ustedes podrán ver, miembros del tribunal, estamos reproduciendo un aspecto de la resolución ministerial 132-2015 MINSA, que es el manual de BPAs, ¿ok? Y ahí hay que entender bien, la clasificación para BPAs es de 3 tipos: producto farmacéutico,
dispositivos médicos y productos sanitarios. Como ustedes podrán apreciar, respecto a productos farmacéuticos, ahí dice específicamente que es incluya productos biológicos, como es el caso justamente de Fabagal, como también los recursos terapéuticos naturales. Ok, y esto ahora para que vean entonces cómo está nuestro certificado. Como podrán apreciar, cumple estrictamente con todos los requisitos normativos, es decir, vigente, otorgado por una autoridad competente a nombre de una entidad y con la clasificación correcta que dice el marco normativo. Por tanto, no existe ninguna inconsistencia tampoco. Y nos sorprende muchísimo que en este caso el representante del impugnante no haya defendido esta posición. A continuación también haremos otras alegaciones de otros aspectos que también fue cuestionado por la impugnante, y acá está la doctora Quiñones para explicar. ¿Qué tal, miembros del tribunal? Rápidamente, son algunas observaciones que, tomando las palabras del representante de DECO, demuestran que las imputaciones que señalan sobre las supuestas observaciones en verdad terminan siendo frívolas, porque como vamos a sustentar técnica y legalmente, nuestra oferta ha cumplido cabalmente con todas las exigencias de las bases. Por ejemplo, sobre la solicitud de confidencialidad, creo que es claro señalar que cualquier postor tiene derecho a solicitar la confidencialidad de cierta información. Eso no impide que el comité no evalúe el producto, la oferta señalada. En este caso, la solicitud puede ser rechazada o aprobada. Ojo, y tampoco en las bases se señala que no presentar esto supone una causal de no admisión. Por lo tanto, este fundamento no carece de sustento para descalificar una oferta. Siguiente. Sobre el tema de la resolución directoral, el anexo 2, que seguramente dirán, ¿por qué ocultan esta información? A ver, una pregunta para los representantes de DECO. ¿Qué información relevante para la evaluación supuestamente faltaba? El anexo 2, por si acaso, no establece especificaciones técnicas, no modifica el registro sanitario, no modifica las características del producto. Se trata de obligaciones posteriores. Entonces, y es más, esta información es pública y también se puede visualizar en el portal institucional, ¿no? Ya que está el anexo 2. Sobre la ficha técnica, que también observan, a ver, en las bases no se exigió una ficha técnica, se establecía una ficha como parámetro o guía. En este caso, lo que al final hizo Representaciones DECO es presentar esta ficha técnica que se obtiene del portal institucional, pero debemos reiterar que esta ficha técnica no ha sido solicitado por las bases. No nos pueden imputar una descalificación por no haber presentado un documento que no estaba exigido. Por lo tanto, también esto carece de sustento. Finalmente, y esta es la parte bastante preocupante de una empresa que se dedica a importar productos biológicos. Resulta preocupante que confunda nuestro producto con un producto biosimilar. Nuestro producto es un producto biotecnológico, cuenta con estudios propios, cuenta con estudios que han demostrado la calidad, seguridad y eficacia para tratar la enfermedad de Fabry, y a raíz de esos estudios es que ha obtenido su registro sanitario. Entonces, cuestionar que necesitaba estudios de comparabilidad nos preocupa, porque ni siquiera pueden distinguir un tema tan elemental, porque no somos biosimilares. Señora Quiñones, un minuto, por favor. Ok, solo para concluir, en todo caso, un punto importante sobre el tema de las bases que señalen es que acá está confundiendo el representante de DECO un cumplimiento anticipado con una pluralidad de ofertas. En este caso, no implica, señalar un rango no implica una falta de certeza. Como decimos, nuestra oferta estaba estableciendo un rango, no estaba estableciendo una pluralidad de ofertas, sino un cumplimiento anticipado. Sí, eso sería, eso sería todo, y solamente con una de conclusión, hemos visto que hemos refutado todos los aspectos que fueron objeto de la apelación, que como les digo, nos sorprende que en este caso no quería exhibir ante ustedes, a miembros del tribunal, la impugnante, y por tanto creemos que hemos cumplido y acreditado totalmente que Tecnofarma cumplió con todos los requisitos exigidos en las bases, que el comportamiento, y por ende que el comportamiento del comité fuera acorde. No hubo ningún incumplimiento demostrado por parte del impugnante, porque no ha sustentado ni técnica ni legalmente de ninguna manera y refutado todos los aspectos que hemos señalado, y por tanto este recurso debe ser infundado en 3 aspectos. De que ha infundado todo el recurso de apelación: confirmar la buena prueba a favor de Tecnofarma y desestimar esta pretensión subordinada que ligeramente ha señalado la otra parte. Muchas gracias. Gracias.
Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho a réplica. Sí, por favor. Por 3 He minutos. he escuchado atentamente a los dos representantes del impugnante y me llama la atención que no puedan responder una pregunta tan sencilla, que la repito nuevamente y si no me la responden a mí, por medio de la sala solicito que se le traslade este equipo. ¿Cuál es el plazo que ofertan? ¿1, 2, 3, 4 días o todos? O las 4 alternativas. Respondan esa sencilla pregunta. La medida de la solvencia, de la solidez de sus argumentos, se va a medir en función de esta respuesta, porque si no pueden defender el plazo que ofertaron, y entonces toda la supuesta convicción que han mostrado en su participación es tan endeble en este argumento como en los demás. Respondan, por favor, esa sencilla pregunta. 1, 2, 3, 4 o todas las anteriores. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hablaron de nuestro cuestionamiento a la falta de certeza de la información contenida en el registro sanitario y en el certificado de análisis. Siguiendo el ejemplo que presentó el señor Miranda, comparándolo con el DNI y el certificado médico. Lo que sucede en este caso, señores vocales, es que el DNI figura a nombre de Víctor Miranda y el certificado médico solo figura a nombre de Víctor. Con lo cual, las posibilidades de que sea el señor Miranda están en duda, no tenemos certeza. El registro sanitario habla de polvo para concentrado para perfusión, y cuando se habla de perfusión, se habla de su suministro a través de un vehículo que se aplica de manera intravenosa, y el certificado de análisis habla de inyectable, que puede ser intramuscular, intravenoso de manera directa o a través de la perfusión. Entonces no hay certeza en que haya una correspondencia entre uno y otro documento. Lo que pretende Tecnofarma es que el comité evalúe su oferta a partir de inferencias, casi de corazonadas, para leer donde dice Víctor, entender que dice Víctor Miranda. Y no, si solo dice Víctor, no hay certeza de nada. Por favor, para terminar, le pediría que si en la dúplica los señores de Tecnofarma no responden a mi simple pregunta, que sea la sala quien formule esa inquietud respecto del plazo. Muchas gracias. Gracias. Se consulta a los representantes del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho a dúplica. Sí, señor 3 vocal. minutos. Adelante. A ver, sobre el tema del plazo que está insistiendo y creo que trata de confundir el representante de DECO, volvemos a decir, no estamos ante pluralidad de ofertas. Si nos preguntas cuál es el plazo, son 4 días como plazo máximo con posibilidad de entrega anticipada. La certeza del plazo se determina por la fecha límite en que la obligación resulte exigible y por eso se ha reproducido literalmente lo que dice el rango establecido. Ojo, que a cada postor se le ha establecido el puntaje máximo por establecer que el plazo de cumplimiento iba a ser menor a 5 días. Entonces, solicitamos nuevamente que no se pretenda confundir a la sala con formalismos excesivos, que es lo que pretende hacer la otra parte. Y respecto al segundo punto, veo que está muy seguro a la otra parte, pero me llama la atención es que no ha dado respecto al cuestionamiento de ellos, a la ambigüedad que han querido demostrar respecto al certificado de análisis y el registro sanitario de Tecnofarma, no ha dado ahora ni un solo sustento técnico, ni uno solo. Nosotros hemos demostrado justamente en la exposición y en los escritos de que ambos documentos refieren al mismo producto. Ninguna norma, ni tampoco las bases han determinado algún tipo de que exista denominaciones similares. Justamente los aspectos técnicos que tiene que ver el comité al momento de evaluar son en una evaluación técnica. Quiere decir que tiene que ver ciertos aspectos que acá en la otra parte no ha señalado y nosotros sí, entre la fabricación, digamos, las condiciones de almacenamiento. Esos son los que generan la similitud entre los documentos. ¿Ya? Y así que también por eso creemos que nos parece liviana, digamos, la defensa de representaciones de ECO, y creo que en estos aspectos hay que ceñirnos también los aspectos técnicos que, como le digo, de ninguna manera me he mostrado la otra parte.
¿Ha concluido? Sí, señor vocal. Ok, gracias. Estando a la conclusión de los informes orales de los representantes del impugnante y del tercero administrado, vamos a pasar a la estación de consultas por parte de los vocales e integrantes de la sala. Doctor César Sánchez, ¿nos formula preguntas? Buenos días con todos. Sí, señor presidente, por favor. Adelante. Gracias. Para los representantes del tercero administrado, buenos días. Uno de los cuestionamientos que formula el impugnante está referido al plazo de entrega. Bien. Hace mención a que el plazo de entrega ofertado por su representada sería ambiguo, en tanto no se conoce con certeza precisamente cuál es el plazo que se está ofertando, en la medida que se ha colocado en el anexo correspondiente un rango, ¿no? De entre 1 a 4 días. Entiendo también de la exposición de su representada que ustedes han cumplido con colocar el mismo plazo previsto en las bases, que es un rango, ¿cierto? ¿Eso es así? Correcto, eso es. Ok. Al margen de ese argumento que se da en materia de pronunciamiento por parte de ese tribunal en el momento de resolver, ¿cuál es el plazo que está ofertando su representada? ¿Un día, 2 días, 3 días o 4 días? Hago esta pregunta porque, claro, en el anexo correspondiente señalan que ustedes se comprometen a entregar los bienes en un plazo contados a partir del siguiente día de notificada la orden de compra. Entonces, una vez notificada la orden de compra el siguiente día, su compromiso de entregar los bienes es en un día, 2 días, 3 días o 4 días. Ahí es de 4 días como máximo, con la posibilidad de cumplimiento anticipado, como hemos venido señalando. Por eso es que se señala un rango, no es que se está confundiendo con los plazos. ¿Okay? No, a ver, un momento. Eso sí me ha quedado claro. Esa parte de su exposición sí me ha quedado claro. Y yo estoy leyendo el anexo 12. El anexo 12, presentado por su representada, dice, mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de 1 día calendario hasta 4 días calendarios, contados a partir del siguiente día de notificada la orden de compra. La orden de compra se notifica mañana. ¿Cuál es el plazo que tiene o que oferta su representada para la entrega de estos bienes? ¿1 día, 2 días, 3 días o 4 días? Eso es lo que me queda claro. Como máximo son 4 días, que puede ser a Lima, que es una de las entregas, puede ser en 1 día, puede ser, por eso se da un plazo anticipado, por eso hemos dicho que es hasta máximo 4 días, si es que me pregunta, señor vocal. O sea, su representada podría entregar los bienes en 1 día, 2 días o 3 días o 4 días. En cualquiera... Porque es hasta máximo, sí, 4 días. Y eso no quiere decir que sí. A ver, un momento, por favor. Y le pediría que sea puntual en las respuestas de las preguntas puntuales que estoy haciendo. Nuevamente, la orden de compra se notifica el día de hoy. Su representada entrega los bienes al día siguiente, en 2 días, en 3 días o en 4 días. O es indistinto. Ustedes pueden presentarlo en cualquiera de estos 4 días. No, como señalamos, es hasta máximo 4 días. Eso es lo que se puede leer del rango que hemos presentado. Lo que pasa es que en el anexo dice de 1 día hasta 4. No dice en el día 4. O sea, nuevamente pregunto. Entonces, los bienes lo puede entregar tanto en el día 1 como en el día 4, o como en el día 2 o como en el día 3. Sí, eso es correcto. Ok, listo. Gracias por sus precisiones. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias. Doctora Tatiana Angulo, ¿va a formular preguntas? Sí, buenos días con todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. De mi parte no voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días con todos. Bueno.